la globalización ha tenido un impacto bien importante porque hoy las organizaciones tienen una injerencia no solo nacional o local, sino también pues acceden a mercados y oportunidades, digamos, de diferentes complejidades. Inclusive, una empresa que opera en múltiples jurisdicciones o países pudiera tener regulaciones totalmente diferentes. ¿Esto qué hace? Inclusive en esas locaciones las regulaciones pueden ser contradictorias en un país o en otro, o en una locación o jurisdicción en otra. Entonces, con este panorama, pues se vuelve un entorno totalmente complejo, ¿cierto? Y uno de los desafíos importantes, creo que primordial, es identificar esas obligaciones de ¿La cumplimiento. gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio especialmente diseñado para que puedas aprender de gestión de riesgos de manera simple mientras vas haciendo otras cosas. En este episodio tenemos un invitado de lujo desde Colombia. Está con nosotros Carlos Rodríguez, quien es socio y cofundador de Enterprise Risk Consulting, una firma especializada en servicios de auditoría interna y consultoría en gestión de riesgos y cumplimiento, que opera tanto en Estados Unidos como en Colombia. Carlos es contador público y especialista en riesgos informativos, certificado en la ISO 37001 y 31000, en sistemas de antisoborno y gestión de riesgo. También es especialista en Data Analytics y auditoría continua. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en firmas de auditoría y consultoría reconocidas. A lo largo de su carrera ha demostrado un enfoque de liderazgo en control interno, fraude y corrupción, gestión de riesgos, dirigiendo diversos proyectos de auditoría y consultoría para grupos económicos más prominentes de Colombia, en diversos sectores como energy, banking, entre otros. Y con esta breve introducción le damos la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en este espacio, bienvenido. Hola Nicole, ¿cómo te va? No, el placer es mío de poder compartir estos pensamientos en temas de gestión de cumplimiento, de toda la experiencia que he tenido. Entonces, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Genial, Carlos. Carlos, en este episodio vamos a estar conversando contigo sobre el desafío del cumplimiento normativo en los tiempos modernos. ¿Qué es lo que necesitamos saber sobre este tema? Entonces, si te parece, partimos contándonos cómo ha cambiado la gestión de cumplimientos en el entorno corporativo. Excelente, Nicole. Una muy buena pregunta para iniciar. Bien, digamos que la evolución de la gestión de cumplimiento en el mundo corporativo pues ha sido notable, ¿sí? Se ha visto muchas veces marcada por una serie de eventos y tendencias inclusive globales. Digamos que esto no es un tema local, esto es un tema de tendencia generalizada en el mundo. En el pasado, hace unos años, las empresas veían como el cumplimiento y la gestión del cumplimiento como casi un mero checklist para evitar como temas legales, ¿sí? Y se adoptaba una posición más reactiva ante esas posibles infracciones legales. Sin embargo, a medida que el entorno empresarial pues, ha crecido en complejidad, impulsado inclusive por también la misma globalización y el avance tecnológico, que es bien importante, pues la gestión de cumplimiento se ha vuelto cada vez más compleja, más intrincada y ya vamos a exponer algunos puntos de eso. Adicionalmente, a principios del siglo XXI, si todos recordamos cuando se dieron esos grandes escándalos en las empresas de Estados Unidos, eh, incitó, digamos, a los reguladores a dar mayor temas estrictos como la conocida ley Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos. Esto casi que marcó un punto de inflexión en cómo esas empresas abordaron su gestión de cumplimiento, porque ya no solo se veía como algo que tú debes o sería muy bueno hacer, sino ya te encaminó hacia un tema mucho más obligatorio de poner atención a todo lo que es la gestión de cumplimiento. Entonces, estos eventos pues hicieron evidente esa necesidad de implementar un sistema fuerte de control interno, ¿cierto? Mucho más robusto y con un elemento importante, ser más transparentes. A raíz de esto, pues se crearon roles específicos en las empresas, departamentos inclusive dedicados pues al tema de cumplimiento muy enfocado, reflejando obviamente pues un cambio en la postura que te hablaba reactiva a una postura más proactiva. Ahora bien,
en el contexto actual, donde el término de sostenibilidad empresarial cobra cada vez más relevancia en las compañías, la gestión de cumplimiento pues desempeña un papel súper importante y clave en esto. Las organizaciones entonces no solo deben demostrar que operan, ¿cierto?, bajo prácticas, digamos, en términos operativos, sino que deben también demostrar que operan dentro de las leyes y regulaciones muy enfocadas a temas éticos, sociales y medioambientales, como las nuevas normas de ESG que tanto ha sonado últimamente. Esto pues se ha reflejado en el surgimiento de informes inclusive de sostenibilidad, ¿sí?, donde las empresas no solo detallan sus logros en estas áreas como más conocidas de medioambientales, de responsabilidad social, sino que también ha involucrado en estos informes la gestión de cumplimiento y cómo se reducen esos riesgos asociados. Entonces, fíjate que ha habido una evolución importante. Ahora bien, hay un tema también excelente de tratar, que es la protección de la reputación empresarial. Es otra Sí. motivación muy poderosa dentro del tema de gestión de cumplimiento. Sabemos hoy en día que con toda esa, digamos, propagación de información de una manera vertiginosa y rápida en los días actuales, pues cualquier desliz en materia de cumplimiento puede resultar en unos daños reputacionales importantes y severos en las compañías. Entonces, bueno, aquí digamos que eso es en principio cómo ha cambiado. Entonces, hoy en día las empresas tienen un mayor enfoque sobre los temas de gestión de cumplimiento y no se volvió ese checklist que te decía anteriormente de si cumple o no cumple la ley, sino ya es un esquema mucho más, digamos, complejo y armonizado con los objetivos inclusive estratégicos de las compañías. Carlos, tú estabas mencionando acá que se crearon a raíz de este gran cambio que está surgiendo en el tema de compliance nuevos cargos. ¿Cómo cuáles podríamos decir que fueron? Sí, digamos que inclusive ya hay vicepresidencias de gestión de cumplimiento, es una de, digamos, estructuras en empresas muy grandes. En empresas más medianas, digamos que los cargos son el oficial, conocido el oficial de cumplimiento, el compliance officer, que tiene pues no solo esa responsabilidad de las leyes, sino va mucho más allá en temas éticos, en temas de integridad. Digamos aquí en Colombia recientemente está muy en boga todo el tema de SAGRILAF, los programas de transparencia y ética empresarial, y ellos incitan a que haya un oficial de cumplimiento con responsabilidades, inclusive legales y penales dentro de su función. Y de ahí pues se arman estructuras de cumplimiento en análisis de riesgos, en valoración de impactos, en seguimiento de incidentes de cumplimiento, y pues depende obviamente el tamaño de la empresa y también su sector, ¿no? Hay sectores mucho más regulados, como el sector financiero, pues tiene esa figura de cumplimiento ya desde hace muchos años, y hoy en día, digamos, esas estructuras de cumplimiento cada vez van a ser más robustas. Perfecto, Carlos, nos estás dando como que un panorama general de los cambios que han surgido. Pero si tuviéramos que hablar de esos principales desafíos que hoy enfrenta la gestión de cumplimientos, ¿cuáles serían? En todo este panorama moderno, ¿cierto? Que esto se vuelve casi que un rompecabezas constante en la evolución de la gestión de cumplimiento. Como te decía, la globalización ha tenido un impacto bien importante porque hoy las organizaciones tienen una injerencia no solo nacional o local, sino también pues acceden a mercados y oportunidades, digamos, de diferentes complejidades. Inclusive, una empresa que opera en múltiples jurisdicciones o países pudiera tener regulaciones totalmente diferentes. ¿Esto qué hace? Inclusive en esas locaciones las regulaciones pueden ser contradictorias en un país o en otro, o una locación o jurisdicción en otro. Entonces, con este panorama, pues se vuelve un entorno totalmente complejo, ¿cierto? Y uno de los desafíos importantes, creo que primordial, es identificar esas obligaciones de cumplimiento. Hay un mar de obligaciones en cada una de las empresas, y entre más mercados acceda, pues ese mar se vuelve más profundo. Sin embargo, pues lo que uno primero diría es cómo identifico mis obligaciones, y además no solo identificarlas, sino cómo las voy gestionando, ¿sí? Porque la gestión no es solo, digamos, de esa estructura de cumplimiento, sino la gestión es de toda la organización. Entonces se vuelve un desafío importante la gestión de eso. Ahora bien, hablaba que la revolución tecnológica y la información
y la digitalización de muchos procesos en las compañías, pues también añade esa capa de complejidad, ¿no? Entonces se vuelve también un desafío importante el cómo yo convivo con tecnología, convivo con digitalización y para la gestión del cumplimiento, pues no esperaríamos menos que se quedara, digamos, atrás en temas tecnológicos. Entonces, otro gran desafío es la revolución tecnológica frente a la gestión de cumplimiento. Y seguramente otro desafío muy grande para destacar es que la gestión de cumplimiento tiene que aliarse con la estrategia organizacional y el término de sostenibilidad y resiliencia en las organizaciones en los mercados globales. Esos serían como los tres aspectos que yo destacaría en términos de desafíos de la gestión de cumplimiento. Carlos, ¿tú me podrías dar un ejemplo de una empresa en el primer punto que estabas hablando, ¿no? Sobre las regulaciones que deberían de estar cumpliendo en otros países y que tal vez son contradictorias. Me encantaría un ejemplo para que a todos los oyentes les quede súper claro porque me parece interesantísimo eso. Claro, claro, claro. Y te voy a dar un ejemplo inclusive de nuestra misma compañía para hacerlo más cercano. Nosotros somos una firma, como tú lo mencionabas, de auditoría y consultoría, en la cual muchas veces hacemos trabajos específicamente de cumplimiento, de revisar un poco cómo es la gestión de cumplimiento en las organizaciones. Si lo hacemos en Latinoamérica, digamos, hay muchas regulaciones e inclusive hemos notado que en los países latinoamericanos hay más regulaciones, ¿cierto? Y eso indica a veces una alineación de los objetivos sociopolíticos de los países. Entre más, hay un estudio, digamos, muy importante que dice que entre más regulaciones de un país puede tener una relación directa con su estado de desarrollo. Y si tú te fijas que nosotros pues mucho manejamos en Latinoamérica, hay muchas regulaciones, mucha. Entonces aquí sacamos una ley, al otro día sacamos otra ley que modifica la ley tal y así sucesivamente. Mientras que en mercados, digamos, mucho más estables como el americano o el europeo, las regulaciones son mucho más profundas desde su inicio y los cambios de regulación se dan de una manera mucho más lenta, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, cuando nosotros vamos de un mercado al otro, las regulaciones son totalmente diferentes e inclusive pueden tener sus mismos objetivos, pero hay que entenderlo, hay que identificarlo y hay que gestionarlo de manera diferente. Perfecto, súper claro. Y el tema de aliarse con la estrategia integral de la empresa, el último punto que estabas mencionando. ¿Cómo se hace esto posible? ¿Algún oficial de cumplimiento que nos esté escuchando, que sepa que tiene que lograrlo, pero no sabe por dónde empezar o qué camino seguir sobre esto? Sí, perfecto. Mira, muy importante tu pregunta porque esto de la gestión de cumplimiento tiene que basarse en riesgos, en un análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, porque no puede gestionarse, digamos, un tema de cumplimiento que vaya en contravía o en contrario o no enfocado hacia los objetivos de la organización. Entonces, lo primero que se debe pensar es cuáles son los objetivos estratégicos de la organización e inclusive revisar si un objetivo estratégico, y hoy en día lo tienen muchas organizaciones, es precisamente la gestión de cumplimiento. Por todo lo que hemos conversado, el impacto inclusive reputacional, el impacto en el cumplimiento de sus obligaciones, que ya es mucho más, digamos, informado a las partes interesadas. Entonces, eso vuelve relevante tener una alineación entre los objetivos estratégicos, que inclusive puede ser de cumplimiento, y tu desempeño y gestión de cumplimiento en una organización. Entonces es muy clave basar de esos objetivos estratégicos y analizar esos riesgos estratégicos e irlo bajando como en cascada para determinar cuáles son mis riesgos de cumplimiento. Súper claro, Carlos. Carlos, ¿y cómo pueden las organizaciones empezar a mitigar estos riesgos de incumplimiento? Bien, digamos que mitigar esos riesgos no es una tarea fácil, ¿cierto? Pero existen herramientas y marcos de trabajo que pueden guiar a las compañías y que pueden ayudar a este objetivo. Las organizaciones pues pueden mitigar esos riesgos de incumplimiento mediante una serie como de pasos y prácticas que nos da, por ejemplo, las normas internacionales. Menciono, digamos que la más usada o más implementada en las organizaciones, que es la ISO 37301. Obviamente existen otros marcos de gestión, pero esta norma nos da unas directrices que voy a tratar como de resumir en términos generales.
Lo primero y lo que nos establece esta norma es que se debe establecer una política y unos objetivos de cumplimiento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pues primero debo comenzar por definir claramente cuál es mi política de cumplimiento, que refleje ese compromiso de toda la organización, ¿cierto? En el tema de cumplimiento legal, regulatorio o un cumplimiento de cualquier otro tipo, porque aquí no solo hablamos de cumplimiento, digamos, legal regulatorio, sino cumplimiento de políticas internas, cumplimiento de contratos, acuerdos, convenios. Entonces, en todo ese mar que hablábamos profundo, pues es importante definir primero cuál es tu política de objetivo de cumplimiento. Segundo, creería que para destacar está la etapa que ya la consideramos y es la identificación y evaluación de esos riesgos de cumplimiento. Entonces, en la medida que yo los identifique claramente, en la manera que yo de una manera sistemática pueda identificar y estar muy pendiente de los cambios, digamos, regulatorios, normativos, de los acuerdos, etcétera, pues puedo tener un mayor acercamiento a poder gestionar mejor esas obligaciones. Y a su vez, pues imprimir un tema de evaluación de riesgos, porque yo tengo que definir que los impactos y las probabilidades, ¿cierto? De esas obligaciones si llegara a incumplirlas o no. Tercero, pudiéramos decir que ya una vez identificado y evaluado, pues tengo que generar o implementar medidas de tratamiento de esos riesgos identificados. Y esto es a través de fortalecimiento del control interno. En la implementación de controles pueden ser detectivos, preventivos, correctivos, ¿cierto? Para poder darle, digamos, gestión a esos cumplimientos. Otro tema importante que no lo quiero dejar por fuera es todo el tema de formación y capacitación de las personas que están alrededor de la compañía y pues que deben recibir esa formación, esa concientización sobre los requisitos de cumplimiento, porque como te decía anteriormente, esto no es solo de un área, esto es labor de toda la compañía. También deben haber canales de comunicación, ¿sí? Abierta, efectiva, sobre cuestiones de cumplimiento, poder captar y prevenir, por ejemplo, cuáles han sido mis incidentes de cumplimiento más importantes, que eso nos da también una guía para eso. Y pues implementar ese sistema de gestión de cumplimiento pues implica muchas cosas. Aquí te esbocé como los primeros pasos, las cosas más importantes para eso. Yo creo que si se integra todos esos pasos, estructuras, pues se logra mitigar bien esos riesgos que conversábamos ahora. Carlos, y si tuviéramos que poner un periodo de tiempo a estos 5 pasos, ¿cuánto tiempo le podría tomar a una organización tener esto listo? Eso dependerá mucho del estado actual, digamos que si tú partes de cero, pues va a ser mucho más demorado. También depende de la complejidad, depende de la circunstancia regulatoria donde se emerja esta iniciativa, inclusive el mismo sector donde estés, ¿no? Hay sectores, como te digo, más regulados que otros. Pero digamos que uno pudiera decir que en un promedio, yo creería que iniciar con todo esto, generar la política, identificar y al menos poder tener todas esas obligaciones identificadas y valoradas, creería que podría ser entre unos 6 meses a un año, más o menos esto implicaría. Ahora depende también la estructura de cumplimiento que tengas y ayuda mucho también qué soporte tecnológico o herramientas vas a integrar en esto. Porque hacer este tema manual, por ejemplo, en archivos en Excel, son muchas obligaciones, etcétera, se vuelve más operativamente, digamos, más complejo de gestionar que si tuvieras una herramienta que te soporte toda la gestión de valoración de riesgo, identificación, reporteo, alertas, etcétera, etcétera. Justo a eso iba mi siguiente pregunta. Habíamos hablado en los primeros desafíos que me mencionaste, un punto importante que es todo lo que es tecnología dentro del cumplimiento. Y ahora que nos estás mencionando esto, me encantaría hacerte la pregunta de qué papel están jugando a mayor profundidad estas tecnologías emergentes en la gestión de cumplimientos normativos. Bien, excelente también pregunta. Fíjate que hay un estudio de una firma consultora que determinó que más del 40% de las empresas americanas están adoptando tecnologías avanzadas para reforzar sus funciones de cumplimiento. Es una cifra que va en crecimiento, pero ya es importante en estas economías un poco más desarrolladas que las nuestras. Ahora bien, ¿qué tipo de herramientas? Pues no, existen de muchos tipos de herramientas, pero yo creería que uno para empezar debería tener al menos una herramienta de gestión de riesgos, ¿sí?
es clave porque aquí, como habíamos hablado, toda esta gestión de cumplimiento se basa en gestionar un riesgo, que en este caso tiene un apellido que se llama cumplimiento. Entonces, una herramienta de gestión de cumplimiento me ayuda a organizar, a identificar, a valorar, a monitorear, a reportear y a tener la estrategia de cumplimiento basada en una herramienta. Ahora bien, hay herramientas, por ejemplo, para identificación automatizada de obligaciones, ¿sí? Que ya incluyen temas de inteligencia artificial para que ese problema de identificación pues se haga mucho más ágil, hábil, exacto y que pues no incluyas o incurras en tantos recursos para su identificación. También hay la valoración, por ejemplo, cuantitativa y cualitativa, pues se necesita tener una herramienta que permita hacer esas valorizaciones y te permita calcular probabilidades de incumplimiento, impactos potenciales, sean financieros, legales, reputacionales. Entonces, esto es bien importante que esas herramientas nos puedan ayudar con esto. También es importante que las herramientas tengan alertas y notificaciones, ¿sí? Porque esto es mucho preventivo. Entonces, si tú estás viendo que hay una probabilidad alta de un incumplimiento sobre una obligación, es importante que las personas que deban saberlo lo sepan en una manera oportuna, no después de. Entonces, es importante, estas herramientas ayudan a hacer automatizado ese proceso de alertas y notificaciones que mejora la gestión de cumplimiento. Y finalmente las herramientas también en la generación de informes y análisis pues nos dan una mano impresionante a la hora de tomar decisiones basadas, más informadas, informar a partes interesadas sobre los temas de gestión de cumplimiento, a los mismos auditores también. Entonces se abre un camino bien interesante de interacción con esas partes en la generación de informes y análisis que nos dan estas herramientas. Súper, ahí está, terminando de apuntar lo que me contabas. El tema de informes me parece súper interesante. ¿Cada cuánto tendríamos que estar viendo estos informes? Entiendo que depende mucho de la organización, pero hay un tiempo en el que sí o sí, pues por cumplimiento deberíamos estar revisando esto y analizarlo. Yo creo que esto es un tema constante. Si tú tienes, por ejemplo, bien en tus herramientas tecnológicas esa gestión, casi que el informe es un derivado de lo que estás gestionando permanentemente, ¿sí? Esto se lleva a las juntas directivas, digamos, los informes de gestión de cumplimiento. Hay mucha regulación que ya exige que se hagan informes específicos sobre, porque las juntas directivas y los consejos de administración tienen la obligación de supervisar la gestión de cumplimiento. Entonces, en la medida que esos informes se lleven, pues eso sí dependerá de cada cuánto las empresas tengan determinado que se reúnan sus juntas directivas, pero son casi que cada 2 meses, trimestralmente, se está generando un informe de la gestión de cumplimiento. Pero esto es permanente porque finalmente, como te decía, lo involucran muchas partes en la organización, muchos dueños de proceso, y hay que estar informándoles sobre sus probabilidades, sus riesgos, sus impactos, bueno, y todo lo que hemos conversado. Entonces casi que se vuelve un tema permanente de información. Carlos, quisiera que pasemos a una sección como de consejos, porque tenemos muchos oyentes que están empezando con el tema de cumplimiento en gestión y quiero que les puedas comentar qué consejos le darías a estas organizaciones que están como empezando a implementar o a realizar esos programas. Están en ese proceso. Bueno, creo que uno de los aspectos cruciales, importantes, es obtener el compromiso de alta dirección. ¿Sí? Tenemos que partir de ahí. Esto no es un tema de un área, digamos, media, obviamente es un tema de segunda línea de defensa, pero es crucial obtener ese compromiso de alta dirección. Cualquier programa de cumplimiento, pues, enfrentará obstáculos, ¿cierto? Pero si abordamos eso con ese compromiso de la alta administración, pues será mucho más expedito el camino. Pero abordemos de pronto unos 3, 4 temas que considero relevantes a la hora de implementar un sistema de gestión de cumplimiento. Lo primero, pues sería como realizar una evaluación detallada. Antes de implementar o actualizar cualquier programa, pues es muy importante realizar una evaluación de las operaciones actuales de la organización, identificando cuáles son las áreas de fortaleza, cuáles son las áreas de debilidad, y en este análisis abordar no solo las obligaciones regulatorias, sino también las posibles regulaciones
futuras y desafíos que tengo. Entonces, la primera es como dar un espectro, un contexto de los factores internos y externos frente al tema de obligaciones y de cumplimiento. Lo segundo, como lo mencionaba, es establecer esa base en términos de políticas y procedimientos claros en la gestión de cumplimiento, ¿cierto? Estas políticas, lineamientos, pues deben estar accesibles, ser comprensibles a todos, ser informados, para que todos, digamos, en una organización tengan como el mismo nivel de información sobre las expectativas de una gestión de cumplimiento. El otro gran consejo que pudiera dar es incorporar la tecnología, como lo hemos hablado. Digamos, esto hacerlo de forma manual es muy complicado. Entonces, pues considero que la incorporación de esas soluciones tecnológicas que faciliten el monitoreo, la documentación, el informe de cumplimiento, pues va a ser vital. Y también lo había mencionado, vamos a invertir en capacitación y concientización. Eso es bien claro. Entonces, fíjate que con esos 4 grandes temas creo que son los mejores consejos que pudiera en este momento dar a esas organizaciones que están en este proceso y en esta iniciativa. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, ¿cuáles crees que son esas tendencias emergentes en la gestión de cumplimiento que vamos a tener en los próximos 3 años? Bien, yo creo que, y puede sonar repetitivo, pero vamos a mencionar algunas. Primero, la tecnología y la influencia de la inteligencia artificial. Esto va a ser clave, son herramientas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje, digamos, automático, están siendo cada vez más adoptadas en la gestión de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, ese es uno de las tendencias emergentes hoy en día. Y eso, pues, obviamente también implica automatización de muchas tareas en la gestión de cumplimiento, ¿cierto? No solo eso, sino la automatización, pues, para mejorar esos procesos de cumplimiento que antes o todavía hay muchos manuales, ¿cierto? Otro gran tendencia es ver la gestión integrada de riesgos, ¿sí? Entonces, esto se aborda por conceptos como el de GRC o lo que significa gobernanza, riesgo y cumplimiento. Entonces, establecer como gestiones de riesgo integrados, no por apellidos, como te decía anteriormente. Entonces, vamos a hacer la gestión de riesgo operacional, la gestión de riesgo del lado de activos, la gestión de riesgos de cumplimiento, no. Mira cómo integramos todo eso finalmente en un sistema integrado de riesgos. Ver el tema de cumplimiento como una ventaja competitiva. Como te decía, hoy en día, si tú eres mejor gestor de tu cumplimiento, esto se ve como una ventaja competitiva en los mercados hoy en día nacionales, locales o internacionales. Entonces ya se está viendo no solo como que tú cumples con las obligaciones, sino que es destacado en los mercados quienes son responsables en tu gestión de cumplimiento. Entonces, eso es una tendencia también que se va a dar en los próximos años. Y hay un tema y un matrimonio muy que se está viendo en estas tendencias y es la sostenibilidad y cumplimiento, ¿sí? Con las nuevas, digamos, marcas de lineamientos en ESG, ¿cierto? Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las compañías, factores ambientales, sociales, de gobernanza, pues esto está llevando a las organizaciones a incorporar estas consideraciones dentro de sus estrategias y sus programas de cumplimiento y su gestión de cumplimiento. Entonces hay un matrimonio, como te decía, sostenibilidad, cumplimiento. Esa es una tendencia que se está marcando en los mercados. Y fíjate que en el último foro económico se señaló una tendencia súper clave e interesante que es la ética y la sostenibilidad como aspectos importantes en el cumplimiento. Entonces, hay otra tendencia marcada que es la ética, la integridad, la sostenibilidad frente a la gestión de cumplimiento. Yo diría que esas serían como las principales tendencias pues, en los próximos años, que yo diría no, de 2 a 3 años. Que ya están pasando, imagino. Ya, entonces, claro, ya. Exacto. Carlos, ¿y cómo podemos medir el éxito de los programas de cumplimiento? Pues hay varias maneras. Si tienen los objetivos claramente definidos, pues es más fácil medirlos, ¿cierto? Entonces, como decíamos en esa primera capa anteriormente que decíamos, necesitamos definir claramente los objetivos. En esa medida, pues tú puedes medir el éxito a través de
cómo fue que mis objetivos sí fueron cumplidos, no son cumplidos, etcétera, etcétera. Eh, Otro tema es el monitoreo de infracciones. Fíjate, si yo tengo un sistema de monitoreo de incumplimientos o infracciones, pues puedo de todas maneras poder medir el grado de éxito de mi programa de cumplimiento o la gestión de cumplimientos, ¿cierto? A más infracciones o a más temas que yo tenga riesgo de incumplimiento, pues menor será el éxito de un programa de gestión de cumplimiento. Se puede medir a través de KPIs, claro, cómo no, en el tema de número de obligaciones cumplidas, tiempo de respuestas de infracciones, entre otros aspectos. Entonces, como tengo mis objetivos, genero KPIs para poderme medir. Y algo muy importante es la misma retroalimentación de los stakeholders en temas de cumplimiento, ¿sí? Entonces, en sistemas de PQRs, percepción de los mismos colaboradores es crucial. Se puede medir a través de encuestas, de sesiones de retroalimentación, donde puedes tú obtener como una visión integral de cómo ha crecido la cultura de cumplimiento en una organización. Porque al final de esto, si tú te fijas, es un tema cultural en las organizaciones, entonces tú lo puedes medir también en ese sentido. Creería que esos son como los grandes temas para la medición del éxito de la gestión de cumplimiento. Bueno, entonces recapitulando, tenemos que, si bien estamos teniendo objetivos o aliarnos con los objetivos estratégicos de la empresa, ver si lo estamos cumpliendo, el tema de cuántas infracciones estamos teniendo con respecto a los años pasados, si estamos teniendo o no, los KPIs que estabas comentando y el feedback de los stakeholders, que me parece muy, muy buen punto ahí, no lo había tenido en cuenta, la importancia de la retroalimentación. Claro, para generar una cultura es clave también tener eso. Sí, exactamente. Exacto. Carlos, ya estamos llegando al final del programa. No me digas. Sí. Nos quedan muchos espacios de pronto para profundizar. Total, exacto. Carlos, yo tengo una última pregunta que hacerte. ¿Cómo puede la gestión de cumplimiento contribuir a la creación de una cultura de cumplimiento en todas las organizaciones? Estamos hablando de algunos puntos, pero tal vez como que profundizar más en eso. Bien, digamos que cada acción, cada decisión, cada comunicación en una organización contribuyen a la cultura. Y fíjate que hemos hablado de todo esto, ¿no? Entonces, tomar acción, soportar las decisiones, comunicar, concientizar. Entonces, todo eso va contribuyendo a que esa cultura se vaya fortaleciendo. Al enfatizar la importancia del cumplimiento y también al ofrecer formación continua y reconocer y premiar el comportamiento ético. Fíjate que eso suena un poco contradictorio, pero es importante también dar como esos espaldarazos en las organizaciones sobre lo estamos haciendo bien, somos una empresa íntegra, tenemos principios éticos, cumplimos con nuestras normas y regulaciones. Entonces, todo esto va generando una mayor cultura en ese sentido. El término cultura de cumplimiento, si lo podemos poner entre comillas, pues se ha convertido casi que en un mantra en el mundo empresarial moderno, ¿sí? Entonces, tú ya ves en las organizaciones y en sus informes de sostenibilidad, ya hay el cómo yo voy reportando mi cultura de cumplimiento. No solo porque está vinculada a la prevención de riesgos y sanciones, sino también porque representa la esencia inclusive misma de lo que una organización valora, ¿sí? Entonces, de aquí estamos hablando ya de ir un paso más allá, y es que mi cultura de cumplimiento finalmente se vuelve un driver de valoración de la organización, ¿sí? Entonces creo que eso es bien importante, el tema cultural. Las organizaciones, por ejemplo, más exitosas reconocen que el cumplimiento no es solo una función operativa, ¿sí? Sino que es un reflejo de su identidad y de los valores empresariales de una compañía. Entonces, ahí creo que rematamos muy bien, porque al final de todo lo que conversamos es en fortalecimiento de esa cultura y cómo hoy en día esa cultura se ve como un valor de la compañía. En Enterprise Risk Consulting, ¿qué les ha funcionado más para generar esa cultura de todo lo que me has contado? Fíjate que en nuestros proyectos, nosotros digamos que hacemos varios focos. Uno es el acompañar a las organizaciones en implementar sus sistemas de gestión de cumplimiento. Otro es desde una vista más
de auditoría, ¿sí? Como para identificar ya en organizaciones que tienen su sistema en qué puede mejorar o en qué están fallando. Eh, entonces, pues es que hay una rama infinita pues, de situaciones en las compañías, pero creo que lo que más funciona es hacer la base, ¿sí? Hacer la base, definiendo esos lineamientos, poniendo la alta dirección en juego para la gestión de cumplimiento y obviamente tener una visión de corto, mediano y largo plazo sobre su gestión de cumplimiento. Entonces creo que y ha funcionado mucho, por ejemplo, hacer énfasis en la concientización. Nosotros, digamos, hacemos muchos videos de temas de cumplimiento, de ética, de integridad, de lineamientos. Hacemos talleres también de evaluación de riesgos de cumplimiento. Esto ayuda muchísimo a generar esa cultura e identificando esas obligaciones. Y obviamente también recomendamos siempre apoyarnos del soporte tecnológico como una herramienta como la que ofrece Pirani. Y hemos hecho pues con Pirani una alianza estratégica en ese sentido y eso ha funcionado también muy bien. Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros tus conocimientos en este mundo del compliance. Vale, no, a ti Nicole por la invitación y esperemos pues que generemos otros espacios también hacia adelante. De Muchas todas gracias. maneras, a ti y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Carlos, no quería irme sin antes que nos puedas contar alguna web en la que te podamos encontrar, tal vez cómo te encontramos en LinkedIn. Sí, en nuestras redes sociales estamos como ERC Global. Nuestra página web es www.ercconsulting.com.co. Entonces creo que ahí nos pueden encontrar. Estamos hoy en día haciendo mucho contenido en nuestras redes sociales, interesantísimo sobre temas de cumplimiento, pero también temas de gestión de riesgos, pero también temas de auditoría interna. Entonces los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que hay contenido muy interesante que pues, en todos estos miembros de esta comunidad de estos temas pues, va a ser muy benefactor para nuestro conocimiento. Super, Carlos. Así que ya saben, ahí lo podemos encontrar en las redes sociales y la web que nos ha dado Carlos. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Espero tenerte en otro episodio hablando de otro tema de gestión de riesgos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Nicole, y un saludo a todos nuestros escuchantes. Nos estamos viendo. Claro que Chao, sí. Chao, chao. chao.